Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani, él es Yuri y hoy vamos a preparar unas cajas sorpresas de chocolate para compartir con alguien especial o simplemente para comerlas solos en la cama mirando películas. Así que si están listos, empezamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es la crema y para eso vamos a necesitar un tercio de taza de crema, un tercio de taza de queso crema, una cucharada de yogur, 3 cucharadas de azúcar y esencia de vainilla. Entonces vamos a agarrar un bowl y vamos a poner la crema de leche, asegúrense de que esté fría, así monta más rápido. Y con un batidor vamos a batirla. Asegúrense de tener todos los elementos que necesiten a mano, así no se tienen que estirar como yo para alcanzarlos. Entonces con un batidor, puede ser eléctrico o puede ser de mano como estoy haciendo yo, vamos a batir hasta punto letra. Esta crema la vamos a usar de relleno de las dos copas y vamos a hacer dos variantes. Ahora en otro bowl vamos a poner el queso crema y el yogur y vamos a batirlo hasta ablandar el queso crema y que tenga una consistencia similar al de la crema. Así después vamos a poder unir las dos preparaciones juntas. Después de batir el queso crema vamos a agregarle la esencia de vainilla y el azúcar y vamos a seguir batiendo por unos 2 minutos hasta que el azúcar se disuelva completamente. Una vez que disolvimos el azúcar, vamos a incorporarle la crema a esta preparación en 2 veces. Con una espátula y movimientos envolventes vamos a mezclarlo para así poder después saborizar las dos cremas. ¿Quieres comer algo? Sí. Por favor, comida. Una de las copas va a tener salsa de frambuesa, ralladura y jugo de limón y Oreos y la otra va a ser a base de salsa dulce de leche y vainillas. La receta de estas dos salsas la encuentran abajo justo con el resto de la receta. Lo primero que vamos a hacer es separar la crema que ya hicimos en dos bowls distintos. A uno de estos bowls le vamos a poner jugo de limón y la ralladura del limón. Es a gusto según cuánto les guste a ustedes sentir el sabor del limón y vamos a mezclar hasta integrar los 3 ingredientes. La otra crema la vamos a dejar con el sabor de vainilla como está y vamos a llevar las dos preparaciones cubiertas con papel film en la heladera para que descansen más o menos unos 20 minutos, 15 hasta que tomen frío. Mientras las cremas se enfrían podemos aprovechar para descansar un poco o perseguirse la cola, si eso es lo que les interesa, no juzgo. Volviendo a la receta, vamos a preparar las tazas de chocolate y para eso vamos a necesitar chocolate con leche y chocolate blanco, una taza de silicona y un pincel y espátula para armarla. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta que quede fluido. Y de ahí lo vamos a volcar en los moldes de silicona elegidos. Fíjense, yo acá estoy usando moldes circulares, pero también tengo los corazones de silicona. Y con el pincel vamos a desparramar el chocolate por el fondo y los laterales del molde, asegurándose de que quede todo cubierto. No se preocupen si queda muy finito porque es fundamental darle 2 manos para que no se quiebre al momento del desmoldarlo. Créanme, ya me pasó. Es importante usar moldes de silicona, ya que nos van a permitir que el desmolde sea muchísimo más fácil. Una vez que terminamos de cubrir el molde elegido con chocolate, vamos a llevarlo al frío por apenas 1 minuto para que solidifique bien antes de darle la segunda mano. Mientras tanto, yo en un papel dibujé un patrón para las tapas y con un papel siliconado o con una manga descartable de repostería vamos a llenarlas con chocolate y vamos a dibujar sobre el papel que tiene encima el mismo papel siliconado.
Si les resulta muy difícil armar el cartucho descartable y no consiguen mangas, siempre pueden usar un pincel finito para dibujar o alguna botellita descartable que tengan a mano. Lo importante es que el diseño que elijan, como les voy a mostrar a continuación, los trazos de chocolate siempre se estén tocando unos con otros y no queden líneas sueltas finitas que se puedan quebrar. De última, en el peor de los casos, con una cuchara pueden hacer algún diseño grande, como les voy a mostrar para los moldes circulares. Simplemente siguen la línea con una cuchara haciendo la misma forma del molde que usaron en chocolate liso. Estos dibujos no es necesario llevarlos al frío. En el tiempo que nos lleve darle la segunda mano al chocolate y desmoldarlo, ya van a estar rígidos para poder separarlos del papel con una espátula, así que con dejarlos a un lado alcanza. Al darle la segunda mano al chocolate, es importante asegurarse de que las paredes queden lo suficientemente gruesas, cosa que al desmoldarlo no se nos quiebre. Igual siempre hay que tener cuidado para el momento de desmoldarlo. Primero separar un poco los bordes para despegar el chocolate, que se introduzca aire entre el molde del chocolate, y después, como es de silicona, es muy fácil retirarlo. Con una espátula vamos a desprender las tapas del papel siliconado. Fíjense que por ser de ese material es muy fácil separarlas, pero si no, con un papel manteca también se puede hacer sin problema. Para darle una decoración extra a las tacitas circulares, yo le calé unos agujeritos y para eso coloqué agua caliente en un bowl y con un pico de repostería que dejé calentar, fui sin hacer presión, simplemente apoyando, dejando que el calor derrita el chocolate hasta atravesar el molde de lado a lado. Una vez que tenemos las copas listas, el armado es súper simple. Para el de dulce de leche y vainilla, lo primero que vamos a hacer es agarrar unas galletitas de vainilla. Yo agarré vainillas y vamos a forrar la base de la copa con estas galletitas. Una vez que las acomodamos, procurando que no queden espacios, vamos a poner la salsa dulce de leche que calentamos un poquito en el microondas por encima en forma de hilos, y a continuación vamos a poner la crema que preparamos, la que dejamos simplemente con sabor a vainilla. A continuación, con lo que nos quedó de la galletita de vainilla, vamos a desintegrarla hasta que queden minitas y vamos a poner por encima, y vamos a poner más salsa de dulce de leche para terminar de armar esta copa. Por último, solamente queda ponerle la tapa. En este caso elegimos la de corazones que forman como si fuera un encaje.
Para la copa de frutos rojos, en la base vamos a poner galletitas de chocolate, pueden ser rellenas o no, que estén bien procesadas, y vamos a hacer un poco de presión con la cuchara para formar una base compacta. También vamos a ponerle la salsa de frutos rojos, es simplemente agarrar cualquier frutos rojos que consigan con 1 o 2 cucharadas de azúcar y calentar, puede ser en hornalla o en microondas, hasta que reduzca y forme como si fuera una salsa. Luego de poner la salsa de frutos rojos, vamos a agarrar la crema que saborizamos con ralladura y jugo de limón y vamos a poner por encima para que quede como si fuera un cheesecake hecho en 2 minutos. Y vamos a terminar con otra cucharada de salsa de frutos rojos. Las copas se pueden llevar a la heladera para volver a enfriar la crema o se pueden comer así como están. La verdad están buenísimas, en casa no duraron ni media hora. Espero que hagan la receta y que les guste. Si es así, por favor pongan un comentario abajo y cuéntenme. Si les gustó, los invito a compartir la receta y darles un like, y nos vemos la semana que viene con otra receta. Recuerden que no solo sirven para armar este postre, sino que pueden usarlas para poner cualquier relleno como golosinas. Nos vemos la próxima.